Hola jóvenes, espero que estén bien. Esta es la clase para primero medio. Lo que voy a explicar ahora son los contenidos que por lo menos yo puse en la guía de lo que tendremos que haber visto que son los fenómenos ondulatorios. Bien, fenómeno ondulatorio lo que es, o lo que trata es básicamente los fenómenos que puede experimentar una onda a medida que se mueve. Bien, entonces, los fenómenos que yo les voy a explicar son básicamente lo que yo les puse en la guía de estudio que les mandé. El primer fenómeno que tenemos que ver es el fenómeno de la reflexión. La reflexión se define como cuando una onda en su movimiento encuentra un medio o un obstáculo que no le permite poder seguir propagándose, la onda tiene la particularidad de que se devuelve. Bien, por ejemplo, acá les voy a colocar un ejemplo claro. Aquí envío un pulso y cuando el pulso está viajando en un sentido, llega hasta esta barrita que está acá, que es un obstáculo que no le permite a la onda poder propagarse, y cuando encuentra este obstáculo, la onda se devuelve en la misma dirección, bien, la misma línea que se estaba moviendo, pero en sentido contrario. Las ondas siempre tienen ese fenómeno. Cuando encuentran un medio, un obstáculo, una pared, la onda se devuelve por el mismo medio, que es, por ejemplo, básicamente el fenómeno del eco. Bien, el eco es un claro ejemplo del fenómeno de la reflexión. Bien, ahora, también les puse un fenómeno que se llamaba la refracción. La refracción es cuando una onda pasa desde un medio a otro medio. ¿Qué quiere decir esto? Este fenómeno. Cuando ustedes ponen una cuchara en un vaso con agua, ustedes pueden ver de que la cuchara como que se rompe o como que se dobla. Este es un fenómeno de propiamente tal, que lo vamos a ver más adelante con la unidad de la luz, de que la luz pasa desde el aire al agua. Y cuando la luz pasa del aire al agua, como es una onda, lo que hace es que cambia su rapidez de propagación y su dirección de propagación. Por ejemplo, aquí voy a tener dos medios que están separados por esta línea negra. Arriba tengo aire y arriba y abajo tengo aire. Si por ejemplo tengo un haz de luz, o le voy a colocar aquí el mismo haz de luz, no tiene acá. Aquí tengo un frente de onda. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando tenemos una onda que pasa desde el aire al aire, como no hay un cambio de medio, ustedes se van a fijar de que este haz de onda sigue derecho. Pero por ejemplo, en el medio de abajo le voy a cambiar de, por ejemplo, aire, agua, y ustedes se podrán fijar de que el haz ya no sigue en la línea recta, sino que se dobló. Si por ejemplo aumento esto, ustedes se van a fijar que se dobló aún más. Bien, ¿qué es lo que pasa? Una onda cuando pasa de un medio a otro, cuando cambia de medio, lo que va a pasar es que si ustedes se fijan, las distancias que hay entre esta franja roja y esta franja roja disminuye cuando pasa de un medio a otro. Lo que va a pasar es que la onda va a cambiar su rapidez de propagación, cambia su longitud de onda. Recuerden que era la distancia entre los dos montes consecutivos, dos valles consecutivos, pero una de las cosas que nunca cambia es su frecuencia. Bien, la frecuencia de una onda es como el carnet de identidad de una onda, por ejemplo, por decirlo de alguna forma. Eso es lo que nunca cambia, siempre se mantiene constante. Bien, entonces la refracción es un cambio de dirección de propagación de la onda producto de que cambia de medio de propagación. Ahora, también tenemos lo que se llama el fenómeno de la difracción. La difracción se entiende como, por ejemplo, si yo estoy hablando en este mismo momento y me pongo la mano frente a la boca, creo que no me dejarán de escuchar porque el sonido también es una onda. ¿Y qué es lo que está pasando? El sonido que yo emito desde mi boca tiene la capacidad de rodear el obstáculo y esa es la definición de difracción. Es básicamente la capacidad de una onda de rodear un obstáculo. Bien, a diferencia de la reflexión, cuando una onda en su propagación encuentra un medio que no le permite seguir, tiene que, ese medio, ese obstáculo tiene que ser lo suficientemente grande para no permitir que la onda pueda seguir su propagación. En cambio, en la difracción es un obstáculo que está frente a la onda, pero el obstáculo no es tan grande, por lo tanto la onda sí puede pasar por los alrededores. Bien, el cuarto, este quizás podría ser uno de los fenómenos más difíciles de comprender de la propagación de la onda. Entonces lo voy a hacer más didáctico. Ya vimos que la onda tenía la capacidad de rebotar en el fenómeno de la reflexión, pero hay algo que se llama el fenómeno de interferencia. El fenómeno de interferencia es como que se dice, de alguna forma coloquial, cuando las ondas chocan. Por ejemplo, si alguno de ustedes han ido a un concierto, lo más probable es que sea más difícil escuchar a cada instrumento por separado, y es porque cada instrumento
tiene la particularidad de que emite su propio sonido, pero cuando todos los instrumentos están tocando al mismo tiempo, el sonido de estos se mezcla. Bien, tenemos dos casos. El primer caso es lo que se le llama la interferencia constructiva. Si yo, por ejemplo, envío dos pulsos, el pulso rebota y se devuelve. Si ustedes se fijan, en este mismo momento yo le puse el pause para que se fijaran en el momento antes. Estos dos pulsos están antes de chocar. Cuando se encuentran, lo que ocurrió aquí es que las amplitudes de los dos pulsos que yo envié se sumaron. Bien, cuando tenemos este caso de que, por ejemplo, tenemos estos dos cototos, por decir, que van en el mismo sentido, esto se llama ondas en fase, las amplitudes se suman. A eso se le llama interferencia constructiva. Y tenemos el segundo caso que se le llama la interferencia destructiva. Bien, si se fijan, aquí uno de los pulsos se dio vuelta. Cuando estos dos pulsos se encuentran, si se fijan, estamos en el momento antes de que estos dos pulsos se encuentren, en vez de sumarse la amplitud, aquí se restan. Bien, eso se le llama interferencia destructiva. Bien, cuando yo tengo los dos pulsos que están en fase así, eso se le llama interferencia constructiva. Yo tengo que sumar las amplitudes. Cuando yo tengo dos pulsos que están en desfase, por ejemplo esto o esto, la amplitud en vez de sumarse se restan. Eso se le llama interferencia destructiva. Bien, aquí tengo un buen ejemplo de lo que es interferencia. Por ejemplo, esta llave emite unas gotitas de agua y esas gotitas de agua, que se supone que esto es un estanque mirado desde arriba, generan esta serie de ondas. Vamos a poner dos llaves emitiendo al mismo tiempo gotitas, y lo que va a pasar es que esas dos llaves o esas dos ondas circulares que se están produciendo se van a interferir. Bien, estas zonas que están acá son las zonas de interferencia constructiva, y estas zonas que están aquí se le llaman zonas de interferencia destructiva. Es decir, que en las zonas de interferencia constructiva estamos sumando amplitudes, y en las zonas de interferencia destructiva es donde estamos restando amplitudes. Esto que tengo acá se supone que es una gráfica donde vamos a ver cómo son los niveles de oscilación del agua. Si yo lo coloco en la zona, por ejemplo, este que es el visor, lo coloco en la zona de interferencia constructiva, ustedes se van a fijar que aquí tengo una onda periódica, es decir, que tengo amplitudes altas, porque aquí se están sumando las amplitudes. Pero si yo lo coloco en la zona de interferencia destructiva, si se fijan aquí, la onda o la superficie del agua oscila poquito. ¿Y por qué oscila poquito? Porque aquí estamos restando las amplitudes, es decir, tenemos una interferencia destructiva.